Bienvenido a una lección sobre el orden de las operaciones. Si estamos trabajando con una expresión matemática que contiene más de una operación, debemos entender cómo simplificar, y el orden de las operaciones nos da las reglas a seguir. El acrónimo PEMDAS está destinado a ayudarnos a recordar los pasos en el orden de las operaciones. Pero tenemos que tener cuidado aquí porque observe cómo hay 6 letras en PEMDAS, y solo 4 pasos en el orden de las operaciones. Donde el primer paso, representado por P, nos dice simplificar dentro de los paréntesis o corchetes o cualquier símbolo de agrupación primero. Paso 2, representado por E, nos dice que simplifiquemos los exponentes y las raíces a continuación. Observe que para el paso 3 tenemos 2 letras. Tenemos 1500, que nos dice que simplifiquemos la multiplicación y división como ocurre de izquierda a derecha. Entonces no multiplicamos primero y luego dividimos. Estas dos operaciones tienen la misma prioridad, entonces multiplicas y divides de izquierda a derecha. Y finalmente, paso 4, tenemos las letras AS, que nos dicen que simplifiquemos la suma y la resta, de izquierda a derecha. Nuevamente, la suma y la resta tienen la misma prioridad. Veamos algunos ejemplos. Observe cómo estas dos primeras expresiones se ven casi iguales, pero en esta expresión aquí tenemos paréntesis alrededor de 2 por 5. Y dado que el primer paso en el orden de las operaciones es simplificar dentro de los paréntesis o corchetes, queremos encontrar este producto primero. 2 veces 5 es igual a 10, por lo que esto se simplifica a 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es igual a 10 por 10, lo que equivale a 100. Entonces, esta primera expresión se simplifica a 100. Ahora, para la siguiente expresión, observe cómo no hay paréntesis, así que llegamos al paso 2 donde simplificamos los exponentes. Entonces vamos a simplificar 5 cuadrados primero. 5 al cuadrado es igual a 5 por 5, lo que equivale a 25, por lo que esto se simplifica a 2 por 25, que es igual a 50. Entonces esta expresión se simplifica a 50. Vayamos y verifiquemos estos dos primeros en la calculadora. Primero tenemos entre paréntesis 2 por 5, y esto es al cuadrado, lo que equivale a 100. Para la segunda expresión tenemos 2 veces 5 al cuadrado, lo que equivale a 50. Ahora, nuevamente, las siguientes dos expresiones se ven casi iguales, pero la segunda expresión aquí tiene paréntesis alrededor de la suma de 7 y 1, pero para esta expresión aquí, observe cómo tenemos sustracción y suma, que tienen la misma prioridad, por lo que tuvimos y restamos de izquierda a derecha. Entonces encontramos esta diferencia primero. 10 menos 7 es igual a 3. Entonces esto se simplifica a 3 más 1, que es igual a 4. Pero para la siguiente expresión simplificamos primero dentro de los paréntesis, por lo que primero encontraremos que la suma 7 más 1 es igual a 8. Entonces esto se simplifica a 10 menos 8, que es igual a 2. Y de nuevo revisando la calculadora. Tenemos 10 menos 7 más 1 para esta primera expresión, lo que equivale a 4. Y para esta expresión aquí tenemos 10 menos la cantidad 7 más 1, que es igual a 2. Ahora veamos 3 ejemplos más. Mirando el ejemplo 2, el primer paso es simplificar dentro de los paréntesis, por lo que primero encontramos esta diferencia. Entonces tenemos 24 divididos por 4 menos 2 es 2, entonces hemos dividido entre 2 al cubo. El siguiente paso simplificamos los exponentes, por lo que simplificamos 2 al tercero. De 2 a 3 es igual a 2 por 2 por 2, lo que equivale a 8. Entonces ahora tenemos 24 dividido por 8. Y 24 dividido entre 8 es igual a 3. Comprobando en la calculadora. Tenemos 24 dividido por la cantidad 4 menos 2. Entre paréntesis, y esto se eleva a la tercera potencia, así que aquí está la clave del exponente o el intercalado, 3, Enter, verificando nuestra respuesta. En el ejemplo 3,
Primero simplificamos dentro de los paréntesis, pero observamos que dentro de los paréntesis tenemos suma y división, y observamos como la división tiene mayor prioridad que la suma, entonces encontramos este cociente primero. Entonces tenemos 4 más 5 veces la cantidad 1. Y luego más 12 dividido entre 6 es igual a 2, y esto es al cuadrado. Todavía estamos simplificando dentro de los paréntesis, así que ahora encontramos esta suma. Entonces tenemos 4 más 5 veces 1 más 2 es 3. Entonces tenemos 3 veces al cuadrado. Ahora simplificamos los exponentes, 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces tenemos 4 más 5 por 9. Ahora tenemos la suma y la multiplicación, y multiplicamos antes de sumar, por lo que el siguiente paso es encontrar este producto aquí. 5 por 9 es igual a 45. Entonces tenemos 4 más 45, que es igual a 49. De vuelta a la calculadora. Tenemos 4 más 5 veces la cantidad 1 más 12 dividido entre 6, paréntesis cerrado, cuadrado. E ingrese, verificando que 49 sea correcto. Y ahora, para nuestro último ejemplo, observe cómo tenemos una expresión en forma de fracción. Siempre que se simplifica una fracción, hay paréntesis implícitos alrededor del numerador y el denominador. Entonces, cuando tenemos una expresión en forma de fracción, queremos simplificar el numerador y el denominador por separado, y luego simplificar la fracción o realizar la división. Entonces 15 menos 3 es igual a 12. Y 1 más 5 es igual a 6, y 12 dividido entre 6 es igual a 2. Ahora revisando la calculadora, es importante incluir paréntesis alrededor del numerador y el denominador. Entonces abra el paréntesis, 15 menos 3, cierre el paréntesis, dividido por, abrir paréntesis, 1 más 5, cerrar paréntesis e ingresar, verificando nuestra respuesta. Espero que hayas encontrado esto útil.